grafica las siguientes funciones e indica si son continuas o discontinuas. La gráfica de una función ya habíamos hecho, ¿verdad? Anteriormente, en los primeros temas de la matemática, por ejemplo, ahí había. Este de acá es una recta. Esta es una gráfica de un valor absoluto, una V. Esta es una gráfica de una función mayor entero. Y esta es una gráfica compuesta. Tenemos un valor, una parábola y una recta, por ejemplo. Y en el último tenemos dos rectas. Entonces, mire, recta, valor absoluto, mayor entero, parábola, recta, recta y recta. Nosotros hemos hecho solo recta y parábola. No hemos hecho valor absoluto ni mayor entero a la hora de graficar. Ahora, ¿qué es una función continua o discontinua? Continua se refiere que lo puedes hacer de un solo trazo, en palabras simples. Por ejemplo, yo tengo, estos son los ejes de coordenados XY, y yo grafico una recta, sea para la izquierda, derecha, lo que sea, ahí. Vamos haciendo otro color mejor. Entonces, yo lo puedo graficar así, de un solo trazo. La recta, esta es una gráfica continua. Porque una vez que puse el lápiz o el lapicero, le he trazado hacia acá o de arriba hacia abajo, como quieran, nunca saqué el lapicero hasta que terminé de hacer la recta. Entonces, toda aquella figura que se traza gráficamente, ¿cómo podemos determinar si es continua o no continua? Es que cuando una vez que lo comienzas a graficar, el lapicero no lo sueltas, o sea, no hay ningún salto. No hay ningún salto en o sea, no lo dejas el lapicero para que vuelvas a dibujar. Eso se le llama continua. Y cuando dejas de dibujar para continuar a dibujar, eso se le llama discontinua. Por ejemplo, esta recta, como les decía, es continua. Si yo hago una parábola, también es continua. Si hago un valor absoluto, por ejemplo ahí, si hago un valor absoluto, también es continuo. La función mayor entero es como una escalera. Esta va a ser discontinua. ¿Por qué discontinua? Porque tú haces una rayita, sueltas, de ahí subes arriba, y vuelves a dibujar, sueltas, vas arriba, sueltas, etcétera, etcétera. Entonces no hay una continuidad. Varias veces dejas el lapicero para volver a graficar. Esta va a ser discontinua. En las compuestas, o sea, las que tienen un combinado, ¿cómo te das cuenta? En la universidad esto se desarrolla a través de límites. A ustedes todavía no les enseñan límites. Entonces, ¿cómo determinas en el colegio si se trata o no de una función continua? También de las compuestas, o sea, gráficamente tú te das cuenta cuando, por ejemplo, yo hago una parábola ahí y de aquí trazo una recta. Observen que yo no he soltado en ningún momento el lapicero. Esta es continua. Se ha dibujado una parábola y una recta. Eso es una gráfica de una función compuesta, así como el D. Pero si yo hago esto, por decir, dibujo esta parábola, suelto, y tengo este pequeño intervalo que no toma este valor, el lapicero, y continúo, por ejemplo, hacia arriba, o con una recta. Ya eso ya no es continua. ¿Por qué? Porque en este punto está el intervalo, está el punto abierto. Significa que yo no tomo este valor, que he soltado el lapicero ligeramente, ¿verdad? Pero he soltado el lapicero o el lápiz
para continuar el dibujo de una recta. Entonces, esto ya es una función discontinua o no continua. Otra función discontinua o no continua es, por ejemplo, un valor absoluto. Ahí es un valor absoluto. Y grafico también una recta. Y ya, pues suelto el lapicero y grafico esta recta. Y te das cuenta que he hecho un valor absoluto y aparte todavía he hecho una recta. Gráficamente, o sea, nos podemos dar cuenta que hemos soltado el lápiz y el lapicero para graficar la recta. Por lo tanto, es una función discontinua. Así sucede en los casos de I y E. Por ejemplo, dice, en el D, para la parábola, el dominio es de -2 cerrado hasta el 0 abierto. Acá el 0 abierto significa que está en un punto que no lo vas a tomar. Con la gráfica de una recta, 3x más 8, donde el dominio es x, pues, ¿no? Va desde el 0, pero el 0 está abierto. Así como el anterior es abierto, el 0 también acá está abierto. Hasta el 5 cerrado. ¿Qué significa? Que este punto 0, este 0 que está aquí, no se está tomando en ninguno de los dos casos. Por lo tanto, está soltando el lapicero para que grafiques el otro. Entonces, esta de aquí es una función así nomás, sin dibujarlo y sin desarrollarlo el ejercicio, uno se puede dar cuenta que es discontinuo. En el colegio. En la universidad, obviamente, no lo vas a hacer así como yo les estoy explicando, sino se hace a través de límites, la demostración, que lo vamos a hacer. No lo vas a hacer en límites, pero algo parecido vamos a hacer. A llevarlo a sus conocimientos que ustedes tienen del colegio. Lo mismo pasa aquí, y en el E. Dice -4 cerrado hasta el 0 abierto. Acá el 0 abierto, ahí está, ¿ve? Esto significa que está abierto, no es corchete. Cuando es corchete mirando el número, significa que es cerrado. En este caso, es así, abierto el 0. Es una recta. Y en la siguiente recta, que es el mismo del E, 2x menos 5, el 0, observen, está cerrado. ¿Qué significa? Que la segunda recta sí toma el 0. Como es una sola gráfica para la misma función, está tomando el 0. Hay continuidad en la gráfica. Por lo tanto, esta función es continua. O sea, los puntos son seguidos. Ojo con eso. Continuo en el punto 0. En la U toman la continuidad, como les decía, a través de ciertos puntos. Vean si son continuas en el punto 0, por ejemplo. Y se hace a través de límites. Entonces, a priori, antes de hacer los dibujos, nos podemos dar cuenta qué funciones son continuas o no. El A va a ser continua, el B es continua, el C es discontinua, todas las funciones escalonadas, como escaleras, son discontinuas. El D es discontinua, acá, y el E también, y el E sí es continua.